Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos anima y nos fortalece para que nosotros podamos también siempre dar ese paso en nuestra vida cristiana. Hoy nosotros estamos reflexionando la teología del libro de Ruth, este pequeño libro tan maravilloso, tan hermoso que se nos presenta. Leíamos nosotros en el capítulo 1. Estábamos comenzando a leer y estábamos viendo desde el versículo 7 en adelante el regreso de Noemí y Ruth justamente a Belén, donde después tenemos esta conversión y que es lo más lindo. El camino de conversión, tu Dios será mi Dios, al final de cuentas es lo que nos dice aquí Ruth cuando habla con su suegra, con Noemí. No la abandona. Justamente la palabra orfá significa la que da la espalda. Upea y pona llevar allí a mí la tera fuera ahí porque mi ango tera hebreo. Hebreo upea dice orfá upea dice el que te da la espalda. Oñe molomo ande. Pea oñe molomo y vivo la ñande gente. Lleva oñe molomo se pea oñe botado. Entonces orfá quiere decir en hebreo el que da la espalda. Y sin embargo, aquí nosotros vemos que la actitud de Ruth es totalmente contraria, que es la que se pone en camino, es la que ayuda, es la amiga. Reá, decíamos, significa amistad. Y de ahí entonces viene el nombre de Ruth, que significa esa amiga, esa que acompaña. Oye, muy aprende, quiere, vos hasan de beipo, beico, anga, oye, pues no es ya, y ajatan en día. Entonces, en este regreso de Noemí y Ruth, nosotros del versículo 7 estábamos diciendo, comienza esa historia. Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Oye, ya yo catuve dejó tranquilo de anila peñembo atarobaco avejina sendie lleva sino que tranquilo. Entonces vayan nomás porque ustedes saben que yo ya no tengo hijo que yo les pueda dar. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas, en compañía de un nuevo esposo. Es decir, a anchas para que ustedes puedan ir y para que puedan rehacer su vida. Pero ellas prorrumpieron en sollozos y le respondieron, no, volveremos contigo a tu pueblo. Aquí entonces las dos que se ponen y dicen, las dos volveremos contigo.
te vamos a acompañar, no te vamos a abandonar. Noemí insistió, regresen, hijas mías, ¿por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Tenemos también toda la cuestión, ¿verdad?, de la ley del levirato, la responsabilidad. En el levirato significaba, si el hermano moría, entonces el hermano menor tenía que asumir después la responsabilidad, y ese hijo que nacía es hijo del difunto. Pero esto tiene todo un sentido social, un sentido de acompañamiento. Está todo bien pensado y elaborado, claro, porque la viuda, ¿cuál será el sostén de esta mujer? Y justamente serán los hijos. Entonces, por eso, si no ha tenido descendencia, es ese hermano del difunto el que la asume para poder darle hijo a esa mujer y que pueda tener después alguien que le sostenga en el futuro. ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarán ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Ella también está mirando, ¿verdad? No es mío, mañana. Anda, ella y la mañana antes y la ley no era cuera vende, sino que mira también su situación. Mis dos hijos, que eran justamente el sustento de mi vida, ellas entonces están mirando esta situación, lo mismo que le ha pasado a la suegra y que le pasa también tanto a Orfá como a Ruth. Ellas volvieron a prorrumpir en sollozos, pero al fin Orfá despidió a su suegra con un beso. Ahí está, la que le da la espalda entonces, se despidió con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo, mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella. Y aquí viene la frase famosa en el versículo 16. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, todo lo que aquí está diciendo Ruth, es decir, es un compromiso directo con la misma suegra Noemí. Y así entonces aquí nosotros podemos ver y podemos entender el camino de la conversión de esta mujer. Es el camino que está haciendo Ruth para ir con su suegra, en este caso Noemí. Es la conversión, el camino hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis consideramos con el salmista la fragilidad y la vulnerabilidad presente en la vida de los ancianos. Esta realidad, que ya es dura en sí misma, da origen en nuestra civilización a situaciones de abandono, de engaños y de abusos contra las personas mayores. Es paradójico que nuestra sociedad tan avanzada en su presunta eficacia propicie al mismo tiempo estas injusticias cada vez más numerosas, que lejos de ser una excepción, muestran palpablemente la cultura del descarte que se ha apoderado de todos nosotros, de la sociedad. Ante esto, el salmista reafirma su confianza en el Señor, que es para él la roca del refugio. Pues de hecho, cuando nuestras fuerzas se terminan, el Señor nos colma de seguridad y de fortaleza. Toda la sociedad debe sentirse interpelada por su incapacidad de convivir con la vejez, una incapacidad que en ocasiones llega a ser que los ancianos sean despojados de su dignidad y no se acepte la vulnerabilidad
y la fragilidad propia de esa etapa de la vida. Estamos llamados a acoger el magisterio de la fragilidad que la vejez pone ante nuestros ojos de manera creíble en todo el arco de la vida humana, pues todos tenemos necesidad de confiar en Dios e invocar su ayuda. El magisterio de la fragilidad es necesario para realizar una reforma indispensable en nuestra civilización, pues la marginación de los ancianos afecta a todas las etapas de la vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo. Hagamos nuestra la súplica del anciano enfermo del Salmo, la cual nos recuerda que en la oración y confianza en el Señor encontramos nuestra fuerza y nuestro refugio en los momentos difíciles de la vida. Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Roma recupera el tiempo perdido por la pandemia. Del 22 al 26 de junio celebrará el 10º Encuentro Mundial de las Familias, que fue cancelado en 2021 por el coronavirus. Sus organizadores han revelado ya el programa. No habrá conferencias estructuradas académicamente con contenido teológico doctrinal, sino que será un momento de encuentro, escucha y debate entre miembros de la pastoral familiar y matrimonial. El encuentro busca impulsar la participación de las familias en la Iglesia y celebrar que el matrimonio es una vocación de primera, tan importante como el sacerdocio o la vida consagrada. Las charlas del encuentro contarán con 62 invitados de 17 países diferentes. La mayoría de ellos serán esposos. Solo habrá 3 sacerdotes. Entre los temas a tratar, se hará especial hincapié en el papel misionero de las familias, el rol de los ancianos, el diálogo intergeneracional y el acompañamiento a los cónyuges no creyentes. También reflexionarán sobre el perdón como eje de las relaciones entre familiares y camino hacia la santidad. El encuentro contará con un fondo de solidaridad para sufragar los gastos de las familias que viajen a Roma desde países sin recursos, y habrá familias grecocatólicas ucranianas con hijos. Los organizadores han habilitado la página www.romfamily2022.com, donde se podrá seguir el evento y descargar materiales. Francisco llegó en silla de ruedas y fue el que abrió el rezo del Rosario. Ante él se erguía la escultura de la Virgen de la Paz, ante la que también rezó su predecesor Benedicto XV para pedir el fin de la Primera Guerra Mundial. Riconcilia i cuori pieni di violenza e di vendetta. Su tutta la terra regni duratura la tua pace. Amén. Los primeros en comenzar los misterios dolorosos del Rosario fueron los componentes de esta familia de Ucrania. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Y entre misterio y misterio se recordaba una situación dramática causada por la guerra. Preghiamo per le persone violentate e scomparse e per i loro familiari e amici, perché non perdano la speranza. Además de la familia ucraniana, también recitaron el rosario representantes de otros países en crisis como Siria o Venezuela. A este rosario rezado en Roma se unieron otros santuarios de todo el mundo como Irak o en la misma Ucrania. En la Basílica de Santa María la Mayor se respiraba una atmósfera de sentimientos encontrados. Se palpaba el dolor de la guerra, pero también la devoción, el recogimiento y una ligera brisa de esperanza con la que afrontar un futuro incierto. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita.
Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí.
es solo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología del libro de Ruth. Estábamos diciendo que Ruth y Noemí son para nosotros modelos verdaderamente de constancia en la adversidad. Y sobre todo Ruth también, porque ante este desafío y la posibilidad de hacer lo mismo que hizo Orfá, la palabra Orfá, el nombre Orfá, que quiere decir, bueno, añemos lomo a gente más. Ambouca mi salomo, ahí lo miento. Ambouca mi salomo. Ahí se viene, dale, disparar. En serio, padre, ambouca mi salomo. Y eso quiere decir la palabra Orfá. Con allá y cuava, entonces, Orfá dice ambouca mi salomo. O sea, padre. Y sin embargo, la que pertenece, Rea, Ruth, quiere decir amistad. Esa entonces es modelo de perseverancia con su suegra, en este caso con Noemí. Ahora, sobre los frágiles hombros, esta es una palabra clave, frágiles hombros de estas dos mujeres, dos viudas, que todo era muy difícil para una viuda. Aquí son dos viudas juntas que se acompañan. Sin embargo, sobre estas dos viudas reposa todo el futuro de toda una familia. El futuro de una familia que reposa sobre el hombro o los hombros frágiles de estas dos mujeres. Noemí, viuda. Ruth, viuda. Una más joven, una más anciana. Y como estábamos diciendo, así como te presenta este libro, que es novelesco ciertamente, es una novela, pero que está bien pensado para salvar un sentido teológico de una perseverancia y de que no podemos nosotros entonces darle una patada, por decir, a las personas que se encuentran en la fragilidad o que son indefensas. Esto ya lleva ante las personas que son indefensas, las personas que no pueden, que entre comillas, que no están rindiendo para la sociedad. Oye, vos llegué, ya voy a desaparecer, ya yuca. Ese es el famoso, el nuevo orden social, por ejemplo, que ahora se habla mucho del nuevo orden social. Todo esto que no funciona, todo esto que no dan nada, todo esto que nosotros podemos decir que son de descarte. El Papa Francisco habla mucho de eso, ¿verdad? El hombre, la persona, no puede ser una persona de descarte. No diga tila ya descarta la ñandera pizza. Esto en todo caso para nosotros tiene que ser un llamado de atención y esto tiene que ser para nosotros un tomar conciencia de nuestra realidad. Y esto quiere decir entonces un empeño por la comunidad. Ave, la ombogúa cueca mi salomo era justamente Orfá, que quiere decir luego eso. Y nosotros la definíamos y decíamos cuál fue la causa y el motivo, y justamente el atractivo, decíamos, de los bienes temporales. Ese es el motivo principal por el cual Orfá abandona también. Se siente atraída por los bienes temporales. Bueno, tengo que ir a rehacer la vida, a moñevo en un. Sin embargo, estas otras dos que son modelos de constancia ante la adversidad, quiere decir que pero porque miran el bien de la comunidad, miran el bien de la sociedad. No es que miran simplemente su propio interés. Nosotros miramos nuestro propio interés y de nuestro propio interés comenzamos a movernos, ¿verdad? Entonces esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, hay una renovación posible, un destino sin igual aquí para las dos mujeres. Hay un destino muy importante tanto para Ruth como para Noemí, que van a luchar. Pero después en la historia iremos viendo. Pero después de haber sudado, después de haber mojado camiseta, estas dos frágiles mujeres, sobre el hombro de estas dos frágiles mujeres, sin embargo, se está proyectando toda una gran familia y toda una dinastía, que es justamente la dinastía del rey David, porque Ruth, decíamos, es nada más y nada menos que la bisabuela del rey David. Ruth no solamente tiene en cuenta el cariño de su suegra,
sino también su obligación con el pueblo y con el Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya no nos estamos quedando en un aspecto simplemente individual, individualista, personalista. Aquí está Noemí, pobrecita, y Xinjiang, de ahí se me puede llevar para ella, y Xinjiang, lo que sea, como consolándose una a la otra. No, a ver, por ahí ven. Aquí entonces estamos mirando el bien del pueblo, estamos mirando el bien de la gente, estamos mirando entonces el bien de las personas que están y que van a usufructuar, ¿verdad?, de lo que viene por delante. Y esto entonces lo tenemos en cuenta. Ruth entonces no solamente tiene en cuenta el cariño, ¿verdad?, hacia su suegra. Y ante ella es a ella que está mirando su propio ombligo, solamente lo que le interesa, solamente lo que a nosotros nos interesa, sino también su obligación con el pueblo y con el Dios de Israel. Con el pueblo y con el Dios de Israel. El camino de retorno a Belén es duro, como es duro todo retorno con las manos vacías y el alma en pena. ¿Se dan cuenta? Este retorno es bastante duro. Volver en ese momento de pone a Ari, a Noemí, y ahora sí que viene con otro problema más, porque ahora está viniendo entre dos, y dos mujeres mucho más frágiles. Ni la imena de Boribema, ni la imena de Boribema en Diecuera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud.
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha, y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Ruth. Aquí nosotros encontramos una palabrita muy importante que es el definir y el ubicarnos y saber quiénes son verdaderamente estos moabitas, Moab, de dónde viene. Y aquí vamos encontrando muchos pasajes. Estamos hablando de un Moab que ocupa esta parte del territorio, sería para nosotros la Transjordania, ¿verdad? Lo que hoy sería entonces toda la parte cerca del Mar Muerto. Nos habla también del rey Sihón, un rey amorreo que tomó de Moab el territorio al norte del Arnón, decíamos, y estableció su capital en Hesbón. Desde el 26 al 30. Vamos a mirar un poquitito más. Hesbón era la ciudad de Sihón, el rey de los amorreos, que había luchado contra un rey anterior de Moab y le había arrebatado su territorio hasta el Arnón. Por eso los poetas recitan: vengan a Hesbón, que sea reconstruida, que sea restaurada la ciudad de Sihón, porque ha salido fuego de Hesbón, una llamarada de la ciudad de Sihón, que consumió a Ar de Moab y a los jefes de las alturas del Amón. Ay de ti, Moab, estás perdido, pueblo de Kemosh. Él puso en fuga a sus hijos e hizo prisioneras a sus hijas en manos de Sihón, el rey amorreo. Los hemos traspasado a flechazos, está en ruinas Hesbón hasta Dibón. Hemos arrasado hasta Nofaj, que está junto a Madaba. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos nombres ahora nosotros incluso podemos seguir visitando en estos países, ¿eh? Estos nombres antiquísimos que permanecen hasta hoy, ¿verdad? Muy interesante, por lo menos los nombres. Bueno, desde aquí Moab entonces se extendía desde el Sered, decíamos al norte, un poquitito más arriba, hasta el Arnón, que viene mucho más abajo al sur, también a la altura del mar, el mar salado, que le dicen también, o el mar muerto. Cuando los israelitas llegaron a la frontera sur de Moab, pidieron permiso para cruzar el país, pero se les negó, se les había negado, entonces no pueden pasar.
como los edomitas y los moabitas y los amonitas estaban emparentados con los israelitas, no se le permitió a Moisés atacarlos o tomar parte de sus países. Vea, penda, pepo, como ahí le dice luego. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, cómo nos narra este hecho. Ellos no pueden atacar absolutamente, ya desde el comienzo. O sea, Moisés, que comienza a recordar desde el capítulo 2, ciertamente en esta historia, en este discurso que está haciendo Moisés, y les recuerda. Entonces, capítulo 2, versículo 4. Vamos a comenzar por aquí. ¿Cómo nos cuenta el Deuteronomio? Dice lo siguiente. Comunica esta orden al pueblo. Ustedes van a pasar por la región de Seir, donde viven sus hermanos, los descendientes de Esaú, los cuales desconfían de ustedes. Pero atiendan bien, no los provoquen, porque no les daré nada de su territorio, ni siquiera el espacio que ocupa la huella de una pisada, ya que el macizo de Seir se lo he dado en posesión a Esaú. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces esto es muy interesante cómo ellos van narrando. Luego vamos al versículo 9, cómo se nos presenta también. Ándame, así que ni hoy peña botado ireína porque andame muy hoy bebe. Ningún territorio, ni la pisada de su pie, ni así va a ser de chiquitito para ustedes el país. Bueno, el versículo 9 nos dice de la siguiente manera. Entonces el Señor me dijo, aquí está recordando Moisés, el tuya y de 120 años, que está recordando todo lo que ellos vivieron en su caminar por el desierto. Tampoco ataques a Moab, ni lo provoques a la guerra, porque no te daré ninguna fracción de su territorio, ya que la posesión de Ar se la he dado a los descendientes de Lot. Es lo que estuvimos mirando ya también desde los otros libros. Luego en el versículo 18 vuelve a aparecer. Dice, ahora vas a pasar por Ar, que está en las fronteras de Moab, y luego te vas a enfrentar con los amonitas. No los ataques ni los provoques, porque yo no te daré en posesión ninguna fracción de su territorio, ya que se lo he dado en posesión a los descendientes de Lot. Vuelve a repetir lo mismo. Sin embargo, nosotros encontramos y vemos Balac, el rey de Moab, se alarmó cuando los israelitas conquistaron el territorio del rey Sihón, con lo que llegaron a ser sus vecinos del norte. Temiendo no poder enfrentarlos con éxito por las armas, llamó a Balaam con la esperanza de debilitar a los hebreos mediante maldiciones. Por intervención divina, estas se transformaron en bendiciones. Más tarde, por consejo de Balaam, los moabitas sedujeron a los israelitas a participar de la licencia sexual y de la idolatría. Miramos el libro de los Números, que está mucho antes, el capítulo 22 al 25. Esto prácticamente es todo lo que viene a continuación. Comienza el primer llamado de Balac a Balaam. Aquí entonces viene todo el segundo llamado a Balaam, el encuentro de Balaam con el ángel del Señor, la llegada de Balaam a Moab, justamente el primer oráculo de Balaam, el 23. El segundo oráculo de Balaam se dan cuenta del 22 hasta el 25. El tercer oráculo de Balaam, que va entonces también de la misma manera, hasta el 25. Y luego, idolatría de Israel en peor. Y aquí está. Entonces, lo que de cierta manera es lo que debilita, lo que decíamos nosotros. Mientras Israel estaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres moabitas. ¿Se dan cuenta? Entonces le entraron por esta parte, por el aspecto de la sexualidad, que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios. Así Israel se sometió al Baal de Peor y por eso el Señor se indignó contra él. El Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor, para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ñande Yarañe, Umajepe Ñanderogabe, Umajepe Ñandepuerto Ume, Umajepe Ñanderecoebe. Pecha mantica tuta yagüero guataye, vas yagüero guataponata, peñandereta. Hoy la palabra del Señor, como siempre, nos acompaña desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy, en este día, queridos amigos, estamos celebrando esta fiesta de San Bernabé Apóstol. San Bernabé Apóstol. Por eso escuchamos desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 21 al 26 y luego capítulo 13 del 1 al 3. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue a Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Qué lindo, queridos hermanos. Y continúa así la redacción Hechos de los Apóstoles. Aquí nos centramos en la figura hoy de Bernabé, elegido por Dios, llamado por Dios. Y aquí están algunos de los elementos y características que podemos sacar de esta misma lectura. Entonces, es la misma comunidad de Jerusalén que ve en este hermano, en Bernabé, sus cualidades y sus riquezas. Porque es la comunidad que después se va a servir de nosotros. Y luego, también el hecho de ayudar, dice, y acompañó a Saulo. Esto es importante, el caminar, para que él pueda ir adentrándose entonces en la comunidad cristiana. Hoy
Y en este sentido Bernabé le da la fuerza y ese espíritu para que él pueda adentrarse en la comunidad cristiana. Y lo más lindo, termina diciendo, vivieron un año en la iglesia enseñando la doctrina de Jesús. Y de esa enseñanza de lo que los demás escuchan es que se adhieren al Señor. Y dice, desde ese momento todos los que los veían le llaman cristianos, por el testimonio de vida y por la predicación de la fe. Queridos hermanos, que esta sea también nuestra consigna, vivir de acuerdo a la vida de Cristo, porque somos llamados cristianos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es, ¿para casarme, Padre, tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado?
Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando esta relación, como decíamos, del rey Moab o de Moab como nación con Israel. Estábamos leyendo del segundo libro también, ¿verdad? De los reyes, toda esta relación que existía. Un rey fuerte los subyugó por un tiempo, una vez más, los obligó a pagar un alto impuesto. Después de la muerte de Acab, Mesá, rey de Moab, se rebeló contra Israel. Segunda Reyes 1:1. 3, 4, 5. Probablemente poco después de este evento, Joram, rey de Israel, hizo un intento de recuperar su dominio sobre el país. Indujo, aquí está lo que hemos escuchado anteriormente, a Josafat y al rey de Edom, de quien no se da el nombre, a unirse con él en la campaña. Aunque los ejércitos aliados derrotaron a sus enemigos en la batalla, invadieron su territorio, destruyeron muchas ciudades y sitiaron la fortaleza de Kir Hareset, Kerak. Regresaron a su tierra poco antes de una victoria decisiva. En el capítulo 3, 6, 27. 3, 6, 27, justamente el rey de Israel, rey de Judá y el rey de Edom se pusieron en campaña, pero después de 7 días de marcha faltó el agua para la tropa y para los animales de carga que iban detrás. Entonces el rey de Israel exclamó: ¡ay! El Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Josafat, por su parte, preguntó: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor? Uno de los servidores del rey de Israel tomó la palabra y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que derramaba agua sobre las manos de Elías. Y Josafat afirmó: la palabra del Señor está con él. Y así entonces ellos van, preguntan, etcétera, etcétera. Bueno, probablemente poco después de este evento que nosotros tenemos aquí, Joram de Israel hizo un intento de recuperar su dominio sobre el país. Quiere recuperar Abeo Perdés y Cuain, Dicatuin y Puacaigo y Cuain. Entonces indujo a Josafat, el rey de Edom, ¿verdad?, de quien no sea el nombre, a unirse con él en la campaña. Aunque los ejércitos aliados derrotaron a sus enemigos en la batalla, invadieron el territorio y destruyeron muchas ciudades. Y entre ellos decíamos que estaba esta ciudad justamente de Kerak. Aparentemente en este tiempo el rey Mesa extendió su frontera hacia el norte y ocupó mucho territorio de Israel, como se conoce por la piedra de Moab. Hacia el fin del reinado de Josafat, los moabitas junto con los amonitas y los edomitas invadieron Judá. Sin embargo, Dios hizo que se destruyeran unos a otros.
De modo que Josafat, rey de Judá, solo tuvo que recoger los despojos. Grupos moabitas devastaron partes de Israel durante el tiempo de cosecha después de la muerte de Eliseo y tal vez también antes, Segunda Reyes 13:20. Estas incursiones probablemente ilustran su hostilidad hacia sus vecinos hebreos. Todas estas incursiones se dan cuenta entre los vecinos. Ellos lloran por ambas. Oñora no hikwai katuete, alleva oño muñas hikwai, diga tú y como hikwai oñon die, diga tú y te oyo yo esa hikwai. Ya guajan baraka ya lleva. Nuevas invasiones contra Judá se registraron en tiempo del rey Joacín. Los profetas denunciaron severamente a esta nación hostil. Sin embargo, algunos de los judíos encontraron refugio en Moab, cuando su país fue devastado por Nabucodonosor, y regresaron después del nombramiento de Gedalías como gobernador. Los moabitas son mencionados en forma tan convencional y ambigua en los libros post-exílicos del Antiguo Testamento, que es difícil decir si por entonces existían como nación. Esto también es importante, ¿verdad? Que tengamos un poco. Los moabitas son mencionados en forma tan convencional. Moab quiere decir que tenía siempre una presencia estable, ¿verdad? Los moabitas, por eso que sí. Pero también en forma ambigua. Sobre todo en los libros poesílicos del Antiguo Testamento, que es difícil decir si por entonces existían como nación. ¿Existían o no existían? Durante el período del Imperio Asirio, cuando prácticamente toda Siria y Palestina le estaban sometidas, Moab también fue su vasallo. Se lo menciona con frecuencia en los registros asirios pagando tributos. Entonces los asirios también lo tienen, y lo tienen en sus documentos. Y justamente Moab pagando tributo a los asirios. Figuran los nombres de los siguientes reyes moabitas bajo Tiglat-Pileser III. Estamos en el 745 al 727 a.C. El rey Salamanu de Moab, bajo Sennacherib, 705 al 681, el rey Canmusunabbi, y bajo Esarhadón y Asurbanipal, los reyes Musuri y Kamashultu. Esos son los que figuran en los documentos, ¿verdad? Asirios, por eso que es interesante. Y aquí entonces estamos el último, estamos en el 681 al 600 prácticamente 27. Muy bien, así entonces nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando y seguiremos entendiendo algo más de esta hermosa propuesta que tenemos con el libro de Ruth, al hablar sobre todo de los moabitas, porque Ruth es presentada como la moabita. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.